Hoy, como hablamos hace un ratito, recordamos el nacimiento de Jesús. Es el domingo más próximo a la Navidad y, como hemos hecho a lo largo de todo el culto, recordar el verdadero significado del nacimiento de Jesús, lo que significaron las palabras proféticas de Isaías, que compartimos hace un ratito en el capítulo 9 de Isaías. 700 años antes de la venida del Señor, Él ya estaba profetizando que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a venir en un lugar, en Galilea, y que Él iba a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y que la soberanía iba a descansar sobre sus hombros. Y hoy vamos a recordar un poquito más de esto, específicamente hablando de cómo esa soberanía de Dios se vio reflejada en tantos detalles en el nacimiento de Jesús. Vamos a ver dos textos, uno muy cortito al principio, que está en Gálatas capítulo 4. Gálatas, nos vamos a detener, 5 minutitos ahí en Gálatas para después ir al texto que nos relata el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Lucas. Pero para mí es muy importante este texto, es muy relevante siempre que hablamos del nacimiento de Jesús, porque hay unos detalles muy importantes que Pablo destaca. Gálatas 4, versículo 4, capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Ok? Vamos a intentar explicar esto a lo largo del mensaje. Pero Pablo está hablando a los Gálatas, después que el Señor Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido a los cielos. Él está hablando de varias cosas con los Gálatas y él les recuerda que el Señor Jesús nació de una mujer, nació bajo la ley. Él nació en el tiempo en que la ley de Dios debía ser cumplida a rajatabla, nació bajo la ley, cumplió esa ley con un propósito, para redimir a los que estábamos bajo la ley, redimirnos. ¿Se acuerdan que tantas veces hablamos de esa palabra? Los que estuvieron en el campamento, el énfasis fue ese, sobre la redención. El Señor nos compró, nos rescató, y el precio que tuvo que pagar fue la muerte, fue su sangre derramada, con un objetivo: recibir la adopción como hijos, pasar a ser parte de la familia de Dios. Todo eso hizo el Señor Jesús naciendo de una mujer en un tiempo específico. ¿Qué tiempo es ese? Pablo está diciendo una vez más en el versículo 4, en la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo es un juego de palabras fantástico, me encanta. La plenitud, algo completo, algo hermoso, algo pleno, algo lleno, algo rebosando. ¿Y eso cómo lo aplicamos al tiempo? ¿Cómo aplicamos eso al tiempo? ¿Cuándo el tiempo está lleno? ¿Sí? ¿Te preguntaste eso alguna vez? ¿Ahora el tiempo está lleno? ¿O ahora el tiempo está medio lleno? ¿Ahora el tiempo está vacío? ¿Será que tiene que ver cómo yo me siento en relación al tiempo? Para mí está lleno, para vos está vacío. Pablo va mucho más allá. Y esta expresión, la plenitud de los tiempos, y así se titula este mensaje también, está hablando de ese cumplimiento de un tiempo perfecto que Dios en su soberanía había preparado. Lo que te estoy diciendo con esto es que el nacimiento de Jesús no fue un accidente. Cuando el Señor Jesús nació, había un idioma circulante. Había varios que se hablaban, obviamente, pero había un idioma circulante en todo el imperio. Y no era el latín necesariamente, era el griego. Algunos años antes del nacimiento de Jesús, los griegos habían conquistado toda la región y habían hecho con que el griego fuese el idioma para que las personas se comunicasen. Después vinieron los romanos, y los romanos se caracterizaban por varias cosas, entre ellas, yo quiero destacar solo dos acá hoy, son las vías romanas, los caminos, todos los caminos conducen a Roma, ¿se acuerdan de ese dicho? Porque las vías romanas
eran algo que en lo que el imperio invertía, cuidaba y protegía. Entonces la gente se movía con libertad para un lado y para el otro. Y otra de las cosas que el imperio trajo fue la ley romana, la pax romana que ellos le llamaban, que era el control de las cosas a través del orden. Nuestro orden en un estado de derecho democrático en Occidente, las bases están en las leyes romanas todavía, ¿sí? Entonces, en ese tiempo específico, que era muy diferente al tiempo de Isaías, que estuvimos leyendo al inicio del culto, había pueblos diferentes, todos peleados, guerras, diferentes lenguas. Sin embargo, cuando vino el Salvador, a pesar de que cada uno tenía su lengua, había una lengua vinculante, el griego. Y eso, ¿cómo vamos a ver reflejado esa plenitud de los tiempos? En el Nuevo Testamento, después escrito en una sola lengua, en el griego, ¿sí? Los caminos, las vías, la ley romana, ¿cómo vemos eso reflejado en el tiempo del nacimiento de Jesús? Se movía la gente con libertad a través de esas vías. ¿Dónde nace el Señor Jesús? En Belén. ¿Por qué nace en Belén? ¿Se acuerdan la historia que contamos siempre en las iglesias y vemos en los pesebres? Porque tuvieron que ir a un censo, ¿sí? Tuvieron que ir a censarse. Fueron por el camino siguiendo la ley romana. Entonces, cuando leemos la historia de Jesús y vemos todas estas cosas, podemos decir, alguno podrá decir, es una casualidad, más otra casualidad, más otra casualidad, más otra casualidad. Y cada versículo parece que tiene una casualidad. Pero no es casualidad. Es que Dios en su soberanía preparó el tiempo específico. Y en ese tiempo pleno, tal vez no a los ojos, pero sí en la soberanía de Dios, un tiempo pleno, vino el Salvador. Y eso es lo que recordamos en la Navidad. Si miramos en apariencia geográfica o en apariencia política, tal vez no parecía el mejor momento. Sin embargo, era el momento señalado para que el Señor viniese. El Señor Jesús no vino por accidente, Él vino en el momento señalado, en la plenitud de los tiempos, para morir por nosotros, hacernos libres y llevarnos a Él, a su Padre, y ser parte de la familia de Dios. La Navidad no es un regalo solamente, la Navidad no es un tiempo lindo con la familia solamente, ¿sí? Aprovechamos todo eso, pero recordamos que en la plenitud de los tiempos vino el Salvador. Ahora sí, vayamos al texto de Lucas, capítulo 2. ¿Por qué leí primero el de Gálatas? ¿Por qué lo leímos así? Para que entendamos que en ese tiempo precioso y señalado iba a pasar esto que vamos a leer ahora. Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 14. Dice así: en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Hasta ahí vamos a leer. Después pueden seguir leyendo la historia. Pero todos se acuerdan de esto, ¿verdad? Nace Jesús y en las afueras de Belén hay pastores cuidando del rebaño en las vigilias de la noche, o sea, en la madrugada. La noche se dividía, los romanos dividían la noche en vigilias de las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. En las vigilias de la noche, ya en la noche, en la madrugada, aparece este ángel del Señor a los pastores y le da un mensaje bien claro. Dice que aparece el ángel y la gloria del Señor rodea por completo. ¿Se imaginan la escena? Se asustaron, como vemos en las escenas y en las películas. Se asustaron y vos y yo nos asustaríamos de igual manera.
Estás en la oscuridad de la noche, no había linternas, no había celulares para iluminar. Aparece un ángel del Señor rodeado por la gloria del Señor y dice: escuchen, no tengan miedo. Lo que traigo es una buena noticia. No vengo acá para asustarlos, vengo acá para darles una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Hoy ha nacido en la ciudad de David, Belén, la ciudad de David, ha nacido hoy un niño. Y fíjese las características en el versículo 11. Nació hoy este niño, un Salvador, Cristo, Señor. Esas tres características de este niño son las que vamos a estudiar ahora brevemente. Recuerden, estamos viendo en la plenitud de los tiempos, en el tiempo señalado, cuando todo estaba en el lugar que tenía que estar, bajo la soberanía de Dios, no a nuestros ojos, sino bajo la soberanía de Dios, vino el Salvador. Nació de una mujer, nació bajo la ley, nació en un pesebre, nació en la ciudad de David, y el mensaje que reciben estos pastores es un excelente recordatorio para vos y para mí de quién es Jesús. Entonces vamos a estudiar esto. Versículo 11 nos va a recordar que en la plenitud de los tiempos vino el Salvador. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La palabra Salvador en el griego también tiene otras connotaciones, como un libertador, un protector, un preservador. Y todas estas personas estaban esperando eso. Había personas en Israel que estaban esperando a alguien que los liberase. Había personas que estaban esperando un protector. Había personas que querían que el Señor los cuidase y los resguardase. ¿Se diferencia mucho lo que vos y yo esperamos y pensamos y queremos y deseamos? No. Todos nosotros queremos ser libres. Todos nosotros queremos estar cuidados. Todos nosotros queremos que el Señor nos guarde. Pero más allá de una acción específica, que el Señor me cuide en la noche cuando me voy en la carretera, o que el Señor me cuide cuando me voy a trabajar y cuando vuelvo, que el Señor me libre del mal, más allá de eso debemos recordar que el Salvador vino para liberarnos del pecado, liberarnos del poder del mal, protegernos del maligno, preservarnos para que estemos con nuestro Dios y Padre un día en la eternidad. La plenitud de los tiempos no vino Papá Noel. En la plenitud de los tiempos no vino el pastor Andrés. En la plenitud de los tiempos vino el Salvador. Y esta noticia increíble, pero para muchos hoy en día, es una noticia que trae miedo, porque no entienden que necesitan de Jesús. Pero fíjense en el versículo 10, el ángel le dijo: no teman, le traigo buenas nuevas de gran gozo. Nació el Salvador. Que haya venido Jesús a salvarte, morir por vos, en tu lugar, es una noticia de gran gozo. Es una noticia de gran alegría. Pensá cuántas veces este año estuviste triste porque Dios no te dio lo que vos querías que te diese. ¿Cuántas veces este año estuviste preocupada o preocupado por cosas que están bajo el control y la soberanía de Dios? ¿Cuántas veces este año te faltó fe para ver cómo el Señor te cuida y te protege y te preserva para que un día estés con Él en su presencia? ¿Cuántas veces este año no le dimos lugar al gozo en nuestras vidas, sino que ese espacio fue ocupado por la preocupación, por el día a día, y hasta pensamos en una actitud muy incoherente con la Biblia y con lo que hemos visto de la historia del Señor Jesús? Pensamos hasta que el Señor Jesús nos abandonó, como mucha gente he escuchado este año decirlo. Debemos reorientarnos, debemos reenfocarnos para el año que viene, y debemos recordar que el aviso de que el Señor Jesús iba a venir ya traía gozo a las personas, como leímos en Isaías, que el aviso que le dio el ángel a los pastores de que el Señor Jesús nació hoy
era una noticia de gran gozo, y que la verdad de que el Señor Jesús ya vino, murió por nosotros, resucitó, nos va a venir a buscar porque está preparando un lugar para nosotros, esa es una noticia que tiene que traer gozo a tu vida, alegría. ¿Estás alegre por lo que Jesús ya hizo? ¿O estás triste por lo que estás esperando que Él todavía no hizo? Porque el cristianismo se define en la base de lo que el Señor Jesús ya hizo por nosotros. La verdad de lo que Él ya hizo por nosotros. Noticias de gran gozo. Llegó hoy el Salvador. Y este Salvador, dice el versículo 10, les traigo buenas noticias que serán para todo el pueblo. No solo para ustedes que están acá escuchándome, señores pastores, y están un poco asustados todavía. Esta noticia que les traigo no es de un Salvador solo de ustedes pastorcillos que están acá hoy en Belén, sino que estas noticias traen gran gozo para todos. Llegó aquel que iba a cumplir la promesa. Estos pastores probablemente conocían el texto de Isaías que leímos esta mañana en el capítulo 9. Estoy seguro, cuando estemos en el cielo, buscaré a uno de estos pastorcillos y le preguntaré, ¿cómo fue? Pero estoy seguro, sospecho por lo menos, en que muchos de ellos pensaron en ese momento en las palabras de Isaías. ¿Te acordás lo que dijo Isaías? ¿Te acordás lo que dijo Isaías? Que de acá, de este lugar, iba a venir el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, que iba a ser un niño, ¿te acordás? ¿Te acordás que dijo que la soberanía de Dios iba a descansar sobre sus hombros? Estoy seguro que muchos de ellos, tal vez en el camino hasta Belén, iban discutiendo sobre estas cosas. Ya nos enteraremos de eso cuando estemos con el Señor. Pero llegó quien iba a cumplir la promesa de liberar al pueblo, de salvarlo, de protegerlo. Y Él llegó por amor, como también hablamos hace un rato de Filipenses. Pablo hablándole a los filipenses, por amor Él vino. ¿Sí? Como dice Juan 3:16, como dice Primera de Juan 3:16. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Él vino por amor. Él vino para cumplir perfectamente con la justicia que Dios demandaba de nosotros y nosotros no podíamos cumplir. Y Él vino, como hemos visto tantas veces, para propiciación, para ser entregado como ofrenda para que nosotros obtengamos la paz con Dios. En la plenitud de los tiempos vino el Salvador. La Navidad es mucho más que turrones y pan dulce. La Navidad es un tiempo especial donde recordamos que en el momento señalado, en la plenitud de los tiempos, bajo la soberanía de Dios, vino el Salvador del mundo, y esa noticia es de gran gozo para mi vida, pero también para el que está allá afuera. Por eso que tengo que compartir con el que está allá afuera que el Salvador del mundo vino a morir en su lugar. Pero el versículo 11 también nos dice que nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Claro, para nosotros, Jesús, Cristo, Jesucristo, son como dos nombres, ¿no? Como el primer nombre y el segundo nombre de Jesús. Pero no, Jesús era su nombre, Cristo era su función. Cristo es una palabra que significa ungido. Es el equivalente griego del hebreo ungido. Es el equivalente del hebreo Mesías. Mesías en hebreo significa ungido, Cristo en griego significa ungido. Es lo mismo. En la plenitud de los tiempos no solo vino el Salvador, sino que vino el ungido, el elegido por Dios para cumplir esa función. Era el esperado por el pueblo de Dios. El pueblo estaba esperando, el pueblo de Israel estaba esperando un libertador. Estaba esperando a alguien que los trajese paz a su corazón. ¿Se acuerdan? Una vez más, insisto en el texto que leímos hace un rato de Isaías. Ya va a venir alguien que va a cubrir ese dolor y esa melancolía. Eso era lo que el pueblo estaba esperando. Y ellos sabían que no había ser humano en el mundo que pudiese apagar, borrar, aplacar el dolor que ellos estaban sintiendo. Solo podía venir esa paz a través del ungido, del elegido. Ungido nos suena a aceite, ¿verdad? Ungir con aceite. Pero ¿cuándo se ungía con aceite? ¿Cuándo Samuel ungió con aceite
al que Dios le dijo, este es el rey que yo quiero. El ungir era un símbolo de Dios te está eligiendo. Recuerden a Samuel con el tarrito de aceite. ¿Es este? No, no es este. ¿Es este otro? No, no es este. ¿Es este otro? No, no es este. ¿Es este? Sí, es este. Y ahí Samuel ungió. Ungir era símbolo de Dios escogió a esta persona. Y ellos estaban esperando al ungido de Dios. ¿Quién es que Dios eligió para liberarnos, para traernos paz, para borrar este dolor, esta melancolía, este sufrimiento? El esperado es este. Nació hoy el Salvador, que es Cristo. ¿Cómo? ¿Es el ungido el que nació hoy? Sí, es el ungido. Es el que estabas esperando. De nuevo, una vez más, el que vino para borrar tu dolor, tu melancolía, tu frustración, tu preocupación, es Cristo. No hay nada en este mundo que vos y yo podamos encontrar que llene el vacío que nuestro corazón tiene. Solo Jesús. Porque Él es el Cristo. Y esto no te tiene que preocupar, al contrario, como leímos en el versículo 10, son buenas noticias. Son noticias que traen gozo. Nació el Salvador, nació el Cristo. En la Navidad, recuerda, en estas fechas, en el cambio de año, cuando te estés programando para 2026, recuerda que solo Cristo, únicamente Cristo, como cantamos recién, Jesucristo es suficiente. Solo Él puede cubrir nuestra necesidad, nuestro dolor, nuestra frustración, nuestro vacío. Solo Él. No busques más en otro lado. Busca en Jesús. Pero el versículo 11 también dice que nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En una frase de golpe y sopetón, el ángel dice 3 verdades de quién es el Señor Jesús. Salvador, el ungido, el enviado, el Mesías, el Cristo y el Señor, el dueño. ¿Un niño dueño? ¿De qué? Acaba de nacer en un pesebre rodeado de animales. Algo que conversaba con mi hija hace un tiempo era sobre el olor, porque siempre vemos las imágenes del pesebre, pero nunca nos imaginamos el olor que había ahí. Era un rancho, había animales, era olor a campo. Imagínate la escena. Me estás diciendo que en ese lugar lleno de animales, no tan iluminado con luces navideñas como nosotros iluminamos los pesebres hoy, no, en oscuridad, con algunas lucecitas, no en verano como nosotros celebramos la Navidad, en Palestina es invierno ahora, con frío. ¿Vos me estás diciendo que ese niño en esas circunstancias es el Señor, con mayúscula, el dueño de nuestras vidas? Sí, eso fue lo que el ángel le dijo a los pastores. Jesús es nuestra autoridad suprema, Él es soberano. Ya Isaías hace 2700 años lo estaba diciendo, sobre sus hombros descansa la soberanía. Él es el amo, Él es el dueño. Y en estos tiempos que corren he escuchado a muchas personas decir, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo creo que Él es el Cristo, el enviado por Dios, pero mi vida la manejo yo. ¿Se puede creer en Cristo como Salvador, pero no como Señor? No. No se puede. No se puede. Si vos entendés que el Señor Jesús es Salvador, eso viene en el mismo paquete, no se disocia de que Jesús también es tu Señor. Pero es la parte que más nos cuesta. Soltar y largar, que no depende de mí. Jesús no se amolda a mi molde, sino que yo soy transformado, yo soy el barro y Él es el alfarero. Cuando nosotros somos salvos por ese Salvador, empezamos a soltar ese pecado al cual estábamos aferrados. Ese es el arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús más adelante, lo leímos en el Evangelio de Marcos, en la serie de Marcos acá en la iglesia, más adelante cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, Él dice que viene a traer el reino, a hablar del reino. Y el mensaje del reino, ¿cuál era? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento y la fe
están relacionados con la salvación, con que Él es Salvador, por supuesto, pero también, en el mismo grado de importancia, están relacionados con que Él es el Señor. ¿Sí? Que yo me pare delante de Jesús y diga perdón por mis pecados, Jesús, es porque entiendo que Él es mi Señor. Si Él no es mi Señor, no le tengo que pedir perdón, pero Él es mi Señor. Es necesario tanto el arrepentimiento como la fe salvadora. Son los dos lados de la misma moneda. Aceptamos que el Señor Jesús es nuestro único y suficiente Señor y Salvador. No hay otro. No es Jesús más alguna cosa. Es único, es suficiente, es mi Salvador, pero también es mi Señor. Jesús es nuestro Señor. Muchos creen que aceptar a Jesús como su Señor es un paso opcional. No. Y si estás en esta situación, yo te invito a que hoy mismo, no necesitas ni cambiar de año, hoy mismo reconozcas que Jesús es tu Salvador, pero que también Él es tu Señor. El ángel se lo dejó muy claro a los pastorcillos. Pero ¿qué pasó después de esta historia? En la plenitud de los tiempos entonces vino el Salvador, en la plenitud de los tiempos vino el Cristo, en la plenitud de los tiempos vino el Señor. ¿Y qué pasó en esa historia? Versículo 13 y 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. La historia no terminó ahí. Apareció con el ángel un montón de otros ángeles, una multitud de los ejércitos celestiales. ¿Y qué hicieron? ¿Le dieron otro mensaje? No, alabaron a Dios. Alabaron a Dios en el medio de ese campo oscuro, solo iluminado por la gloria de Dios, con un montón de pastores que estaban asustados y perdiendo el miedo e intentando masticar todo y uniendo con las palabras de la profecía. En ese momento aparece una multitud de los ejércitos celestiales, empiezan a adorar a Dios y dicen: gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Cuando vino el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús nació en un pesebre, Dios fue glorificado. Y más adelante, algunos años después, cuando el Señor Jesús va a ser bautizado, ¿qué dice Dios Padre desde el cielo? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Estoy feliz con mi Hijo, con lo que está haciendo. Dios fue glorificado con la llegada del Mesías. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque Jesús vino porque me ama tanto, Jesús vino porque yo necesitaba tanto, Jesús vino por mí. Sí, el Señor Jesús vino por nosotros, pero nunca te olvides de que cuando el Señor Jesús vino, antes de que vos y yo existiésemos, antes de que estos pastores se diesen cuenta de quién era Jesús, Dios ya estaba siendo glorificado. No fue un accidente. La soberanía de Dios en la plenitud de los tiempos hizo que el Mesías llegase y que el Padre fuese glorificado, en primer lugar. Pero también dice que en esa alabanza de los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ahora sí nos toca a nosotros, paz a los hombres en quien Dios se complace. La Reina Valera creo que dice: paz a los hombres de buena voluntad. Sí, así es como yo me lo memoricé cuando era chico. Pero lo que quiere decir de buena voluntad no es a los bien comportados, no. Hay personas en las que Dios se complace también por su corazón y su actitud, que a pesar de seguir siendo pecadores como somos, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Es para ellos que estos ángeles decían: va a haber paz para estos corazones. Porque muchas veces cuando leemos este texto pensamos: Jesús vino para traerle paz a todo el mundo. No. Jesús vino y muchos corazones se sintieron lejos de la paz, porque no reconocieron que Él es la paz. ¿Vos y yo queremos paz? Bueno, la promesa que la palabra nos muestra y este canto de adoración de los ángeles reconoce que aquellos seres humanos, aquellos hombres y mujeres en los que Dios se complace, ellos van a obtener paz. Van a obtener paz porque reconocen quién es la paz. Y la paz, obviamente,
Es importante aclarar esto. Ausencia de conflicto es la definición habitual que tenemos, ¿verdad? Pero la paz es un término bíblico que va mucho más allá. Es algo nuevo que toma el lugar de lo viejo. Es algo que requiere esfuerzo. La palabra paz que más reconocemos en la Biblia es shalom, la habrán escuchado. Es el saludo habitual de los judíos. Pero shalom no quiere decir solo paz. Shalom significa varias cosas. En el texto bíblico encontramos, por ejemplo, en Josué 8:31. Josué 8:31, Josué está buscando piedras perfectas. Esta no, esta sí, esta no, esta sí. La piedra perfecta para algo que él estaba construyendo, un símbolo y cumpliendo una orden que Dios le estaba diciendo, a esas piedras él le llama shalom. Estas piedras son perfectas y ocupan el lugar perfecto y llenan el vacío que estoy necesitando. Eso es shalom. También lo vemos en la Biblia como un verbo. Cuando se habla de completar, de restaurar edificios, vemos que el shalom era restaurar el edificio. Cuando se habla de restaurar reinos, cuando se habla de restaurar relaciones, se utiliza la palabra shalom. Se dice que los reyes debían buscar shalom, debían buscar estar unidos, debían buscar restaurar sus reinos, cuidarlos. Entonces, ¿ven que es mucho más que paz como ausencia de conflicto? Me llevo mal con Oscar, bueno, pero no lo veo en toda la semana. Oscar para su casa y yo para la mía. Estamos en paz. Eso es lo que el mundo te va a decir. La Biblia no te va a decir eso. La Biblia va un poco más allá y te va a decir que no, el trabajo de shalom es buscar restaurar esas relaciones. Yo hago mi parte, vos haces la tuya, Oscar, y solucionamos lo que tengamos que solucionar y restauramos esto y buscamos esa piedra perfecta que una nuestras casas otra vez. Eso es shalom. La Biblia también nos dice en 1 Reyes 9:25 que Salomón trajo shalom al finalizar el templo. La gente, después de siglos y siglos y siglos esperando la construcción del templo, cuando vio el templo construido, Salomón oró, consagró ese lugar, dio gracias a Dios, dice que vino shalom sobre la gente. Vino paz, vino ese sentimiento de esto está completo. En Éxodo 22:4 se menciona la palabra shalom cuando mi animal le hacía daño a mi vecino. Mi animal se comía la comida del vecino, mi animal mataba al animal del vecino, yo debía pagarle el daño. Mató una oveja, yo debía traerle una oveja y pagarle a mi vecino por el daño. Y eso era shalom. Proverbios 16:7 aplica la palabra shalom para las relaciones rotas. Entonces ven que shalom, paz, no es solo ausencia de conflicto. El Señor Jesús dice que vino a traer paz, nos dice estos ángeles, aquellos hombres en quien Dios se complace. Entonces Dios vino a traerte un tiempo no solo de ausencia de conflicto, porque los conflictos van a seguir estando, sino que Él vino a completar ese vacío, a restaurar tu corazón, a finalizar eso que está incompleto en tu vida. Él vino a pagar por el daño que el pecado había hecho en tu vida y a restaurarte por completo. Esa es la paz que Dios da. La palabra shalom se usa en el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea. Y en el griego la palabra paz a muchos les va a sonar eirene. El nombre Irene significa paz en griego. Eirene es la palabra paz. Y el apóstol Juan nos cuenta lo que el Señor Jesús dijo sobre Él mismo. El Señor Jesús, Juan 16:33, estas cosas les he hablado, le dice a las personas que están ahí, para que en mí tengan paz, para que en mí tengan eirene. Es en mí que ustedes van a encontrar paz. Pero Jesús, si yo sigo, me quieren matar, me están persiguiendo, me hacen esto. Es que la paz que encontrás en mí no es ausencia de conflicto, es ese corazón pleno, completo, seguro. Esto responde a lo que muchas veces nos hemos cuestionado y nos hemos preguntado. Muchas veces me preguntan a mí, ¿cómo hacen los hermanos de la iglesia perseguida hoy que están siendo perseguidos por ahí? ¿Cómo hacen para ir a adorar a Dios? ¿No estaríamos nosotros muertos de miedo? Estos hermanos están en un conflicto, pero ellos tienen paz, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo
mundo, ahí afuera, tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Él vino a ser nuestro Señor, nuestro Salvador, el Cristo, el ungido de Dios. Su venida glorificó a Dios, pero su venida trae paz al corazón del que le sigue. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya venció al mundo. A pesar de que encontraremos tribulación en el mundo, el Señor Jesús ya lo venció. Y el apóstol Juan también en capítulo 14, versículo 27 dice: la paz les dejo, dice Jesús. Mi paz yo les doy. No se las doy a ustedes como el mundo se las da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Tranquilos. En mí encontrarán la paz. ¿Ok? Ahora podemos ver las palabras que leímos hace un rato de Isaías de una manera diferente, ¿verdad? Me gustaría cerrar este tiempo leyéndolas otra vez. Isaías, capítulo 9. Versículos 6 y 7. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. ¿Y cómo sabemos que esto va a ser así? Dice Isaías. ¿Y cómo sabemos nosotros que esto ya es así? Porque dice la palabra de Dios: el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cuando Jesús dijo: mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo te la da, tranquilo, yo ya vencí al mundo. Cuando Jesús dice: yo soy tu Salvador, cuando el Señor Jesús dice: yo soy tu Señor, yo soy el ungido de Dios, tranquilo, todo eso tiene el sello del Dios de los ejércitos por atrás, que se complace en su Hijo. Entonces, en este tiempo de Navidad, de descanso, pero también de meditar, pensá en quién es Cristo. Cristo no está hecho a tu medida. Tu corazón y el mío necesitan ser transformados por Él, para que le amemos, le adoremos. Y todo eso comienza reconociendo que Él es nuestro Señor y Salvador. Que estos días y que el próximo año el Señor nos permita disfrutar de su paz. Oremos.